Margarita Dinastía Estridsson nació en el mes de marzo de 1353 en el castillo de Säbo, en Dinamarca. Fue hija del rey Valdemar IV de Dinamarca y de la esposa de este, la reina Hedwig de Schleswig. Margarita era la hija menor de dichos monarcas. Por esta razón sería entregada en matrimonio al rey Håkon IV de Noruega, quien también sería rey de Suecia bajo el nombre de Håkon Magnusson, teniendo junto a este un único hijo llamado Olaf. Todos los hermanos de Margarita fallecieron antes que ella, así que tras la muerte de su padre, el rey Valdemar IV de Dinamarca, en el año 1375, su hijo Olaf sería reconocido como el nuevo rey de Dinamarca bajo el nombre de Olaf II. Pero ante su minoría de edad, Margarita se convirtió en la regente del reino. Lo mismo pasaría cuando en el año 1380 falleció su marido, el rey Håkon, convirtiéndose también en la regente del reino de Noruega, mientras que el trono sueco estaba siendo ocupado por el rey Alberto de Suecia, quien también era duque de Mecklemburgo, librando contra este una serie de conflictos por el control del trono sueco. En el año 1387 murió repentinamente su hijo Olaf, así que tras la dolorosa muerte de su único vástago, Margarita fue nombrada como la nueva reina de Noruega y de Dinamarca, tras su gran labor como regente, además de continuar librando una serie de conflictos contra el rey Alberto de Suecia, quien acabaría siendo derrotado en el año 1389, siendo reconocida Margarita como la nueva reina de Suecia, formándose así la Unión de Kalmar, donde los reinos de Noruega, Dinamarca y Suecia formarían parte de una misma corona. Margarita acabaría falleciendo el 28 de octubre de 1412 a los 59 años de edad en la ciudad de Flensburgo, en Alemania. Su reinado como reina de Suecia duró 23 años. Su sucesor fue su sobrino nieto, el rey Erico XIII, y sus restos mortales descansan en la catedral de Roskilde, en Dinamarca. Erico de Pomerania nació en el año 1382 en el castillo de Darłowo, en el ducado de Pomerania, actualmente en Polonia. Fue hijo del duque Ladislao VII de Pomerania y de la esposa de este, la duquesa María de Mecklemburgo-Schwerin. Erico estaba emparentado con los antiguos monarcas que gobernaron tanto en Noruega como en Dinamarca y en Suecia, siendo por ello considerado como la persona idónea para heredar dichos reinos. Por esa razón se convirtió en el heredero de su tía abuela, la reina Margarita I de Dinamarca. Erico empezaría a ocuparse pronto de algunos de los asuntos de dichos reinos, pese a que su tía abuela era quien gobernaba para entonces, siendo nombrado como correy de Noruega en el año 1388 y sería coronado como rey de Suecia y de Dinamarca en el año 1397 para asegurar así su trono, pero no sería hasta el año 1412 que asumió completamente el poder tras el fallecimiento de su tía abuela, la reina Margarita, pasando a ser conocido en Suecia bajo el nombre de Erico XIII. Este monarca se casó con la reina Felipa de Inglaterra, pero de este matrimonio no nacieron hijos. Erico sería un rey un tanto impopular y siempre mostró cierta preferencia hacia el reino de Dinamarca. El monarca continuaría con los conflictos que había iniciado su fallecida tía para incorporar varios ducados alemanes al reino de Dinamarca,
pero tales conflictos afectaron mucho económicamente a la Unión de Kalmar, viviéndose por ello una serie de levantamientos en contra del gobernante. Así que esto provocó que Erico XIII fuese apartado del trono danés y del sueco en el año 1439, y 3 años después también sería apartado del trono noruego. Pese a perder su corona, Erico se dedicó por algunos años a la piratería. Después regresó al ducado de Pomerania, donde acabaría falleciendo en el año 1459 en la ciudad de Darłowo, actualmente en Polonia. Su reinado como rey de Suecia duró 42 años. Su sucesor fue rey Cristóbal de Baviera, y sus restos mortales descansan en la iglesia de Santa María de Darłowo, en Polonia. Cristóbal de la Casa Palatinado-Neumark nació el 26 de febrero de 1416 en la población de Neumark in der Oberpfalz, en el Ducado del Palatinado-Neumark, actualmente en Baviera, en Alemania. Fue hijo del conde Juan del Palatinado-Neumark y de la esposa de este, la princesa Catalina de Pomerania. Cristóbal era sobrino del rey Erico III de Suecia y bisnieto sobrino de la reina Margarita I de Dinamarca, debido a que su madre, la princesa Catalina de Pomerania, había sido adoptada junto a su hermano Erico por su tía abuela, la reina Margarita, cuando ésta perdió a su único hijo, el rey Olaf II de Dinamarca. Tras la gran impopularidad de su tío, el rey Erico XIII, Cristóbal fue elegido por la Unión de Kalmar como el nuevo rey de Dinamarca, Suecia y Noruega, siendo elegido oficialmente como rey de Suecia en el año 1441. Nada más sentarse en el trono sueco, firmó una paz con los estados alemanes que formaban parte de la Liga Hanseática, además de librar una serie de conflictos con su tío, el destronado rey Erico XIII, quien estaba cometiendo actos de piratería. Cristóbal se casó con la reina Dorotea de Brandeburgo, pero de este matrimonio no nacieron hijos. El monarca fomentó el comercio entre los reinos nórdicos y entregó a sus reinos cierta independencia, pese a estar bajo una misma corona, además de que estableció nuevas leyes dentro de sus dominios, conocidas como las leyes nacionales del rey Cristóbal. El monarca tuvo que hacer frente a una serie de problemas que fueron surgiendo dentro de sus dominios, como una serie de hambrunas que afectaron mucho al pueblo sueco. Pero el monarca acabaría falleciendo de manera repentina el 5 de enero de 1448, a los 32 años de edad, en la ciudad de Helsingborg, en Dinamarca. Su reinado como rey de Suecia duró 7 años. Su sucesor fue el rey Carlos VIII, y sus restos mortales descansan en la catedral de Roskilde, en Dinamarca. Carlos Knutsson de la dinastía Bonde nació alrededor del año 1408 en el castillo de Ekholmen, en Suecia. Fue hijo del caballero Canuto Thorsson de Bonde, que era miembro del consejo privado del rey sueco, y de la esposa de este, la señora Margarita Karlsdotter. Carlos inició su carrera política en un momento un tanto complicado para Suecia, debido a que se estaban viviendo una serie de levantamientos contra el rey Erico XIII, escalando puestos hasta convertirse en regente de Suecia,
además de permanecer frente a la gobernación durante los cambios políticos que hubo en Suecia, con el derrocamiento del rey Erico XIII y con la llegada del nuevo rey Cristóbal de Baviera. Carlos se ganó el favor del nuevo rey Cristóbal, consiguiendo así un gran feudo en Finlandia. Pero en el año 1448 regresó a Suecia tras la repentina muerte del rey Cristóbal y sería reconocido como el nuevo rey de Suecia por los regentes que había en ese momento, pasando a ser conocido como Carlos VIII de Suecia. Tras sentarse en el trono sueco, intentó mantener la unión de Kalmar. Por esta razón, reclamó los tronos de Noruega y de Dinamarca, aunque tan solo consiguió ser rey de Noruega por un año, mientras que el trono danés ya estaba ocupado por un nuevo monarca, el rey Cristian I de Dinamarca, iniciándose así una serie de conflictos entre Suecia y Dinamarca por el control de ambos tronos. Pero tales enfrentamientos entre monarcas ocasionó que Carlos VIII acabase siendo destronado y que el rey Cristian fuese elegido como el nuevo rey de Suecia. Cristian de la dinastía Oldenburgo nació en el mes de febrero de 1426 en el condado de Oldenburgo, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Alemania. Fue hijo del conde Teodorico de Oldenburgo y de la segunda esposa de este, la condesa Helwig de Saynburg. Cristian se convirtió en conde de Oldenburgo y en el heredero del condado de Holstein, que era un condado vasallo del reino de Dinamarca. Por esta razón, en el año 1448, cuando falleció repentinamente el rey Cristóbal de Baviera, Cristian fue elegido como el nuevo rey de Dinamarca. El fallecimiento del rey Cristóbal ocasionó que la unión de Kalmar se empezase a desintegrar y que los reinos de Noruega, Suecia y Dinamarca dejasen de estar gobernados por una misma corona, ya que en el trono sueco se había sentado el rey Carlos VIII de Suecia, quien también reclamaba los tronos de Noruega y Dinamarca. Por esta razón, estalló un nuevo conflicto entre Suecia y Dinamarca. Pero en el año 1457, el rey Carlos VIII de Suecia acabaría siendo derrocado y Cristian fue elegido como el nuevo rey de Suecia por los regentes de dicho reino. El monarca se casó con la reina viuda de Suecia, Dorotea de Brandeburgo, teniendo junto a esta 5 hijos en común. Cristian volvió a unificar la unión de Kalmar al convertirse en rey de Noruega, Suecia y Dinamarca, además de que se ocuparía de la gobernación de distintos condados y ducados que pertenecen a su familia. Así que elevó mucho los impuestos para poder hacer frente a todos los gastos que le ocasionaban los conflictos en la gobernación de sus numerosos dominios, algo que molestó mucho al pueblo sueco, el cual le apodó como el devastador del reino. Cristian se volvería un rey muy impopular y empezó a tener muchos problemas con algunos miembros de la nobleza y del alto clero sueco. Por esta razón, acabaría siendo apartado del trono sueco, algo que ocasionó que el destronado rey Carlos VIII volviese a sentarse en dicho trono en el año 1464. Tras perder el trono sueco, Cristian se centró en el resto de sus dominios, pero también intentó recuperar en varias ocasiones el trono sueco, hasta que falleció el 21 de mayo de 1481, a los 55 años de edad, en el castillo de Copenhague, en Dinamarca. Su reinado como rey de Suecia duró 7 años. Su sucesor fue el rey Carlos VIII de Suecia, y sus restos mortales descansan en la catedral de Roskilde, en Dinamarca. Tras la caída del rey Cristian I de Dinamarca
En el año 1464, Carlos VIII volvió a sentarse en el trono sueco, pero durante su nuevo reinado, él tuvo que hacer frente a nuevos levantamientos y conspiraciones que se estuvieron gestando en su contra por parte de distintos miembros de la nobleza sueca y del alto clero. Aquellos levantamientos ocasionaron que Carlos se viese obligado a abdicar de nuevo en el año 1465, quedando así el reino de Suecia bajo las manos de sus principales opositores, el arzobispo Jons Bennigsen y el noble sueco Erik Axelsson. Pero 2 años después, en 1467, Carlos VIII volvió a sentarse por tercera vez en el trono sueco. Carlos se casó en 3 ocasiones. En primeras nupcias se casó con la noble Brígida Thuresdottir, con quien tuvo 2 hijos en común. En segundas nupcias se casó con la reina Catalina Karlsdottir, con quien tuvo 3 hijos más. Y cuando el monarca se encontraba en su lecho de muerte, se casó en terceras nupcias con su amante Cristina Abrahamsdottir, con quien había tenido 2 hijos más. Durante su tercer reinado, Carlos seguiría librando una serie de conflictos contra sus opositores, hasta que finalmente falleció el 15 de mayo de 1470 en el castillo de Estocolmo, en Suecia. Su primer reinado duró 9 años, el segundo 5 meses y el tercero 2 años, y sus restos mortales descansan en la iglesia de Riddarholmen, en Suecia. Con su muerte, el reino de Suecia sería gobernado durante 27 años por el regente Sten Sture el Viejo. Juan de Oldenburgo nació el 12 de febrero de 1455 en el castillo de Alborgus, en la ciudad de Aalborg, en Dinamarca. Fue hijo del rey Cristian I de Dinamarca y de la esposa de este, la reina Dorotea de Brandeburgo. Su padre había gobernado la Unión de Kalmar, llegando a ser rey de Suecia por algunos años, hasta que finalmente fue apartado del trono sueco, el cual volvería a ser ocupado por el rey Carlos VIII de Suecia. Cuando su padre, el rey Cristian, falleció en el año 1481, Juan se convirtió en rey de Dinamarca y 2 años después también sería reconocido como rey de Noruega. Mientras todo esto iba pasando, en Suecia gobernarían una serie de regentes por unos 20 años. Juan se mostraría interesado en convertirse en el nuevo rey de Suecia y así volver a establecer la Unión de Kalmar, pero el regente que había en ese momento, Sten Sture el Viejo, se negó a abandonar la gobernación. Con el apoyo del Principado de Moscú, Juan consiguió conquistar Finlandia, que pertenecía por aquel entonces a Suecia, y después, con el apoyo de la nobleza sueca, consiguió tomar distintas partes del reino, logrando así entrar en la ciudad de Estocolmo y ser coronado como rey de Suecia en el año 1497 bajo el nombre de Juan II. Este monarca se casó con la reina Cristina de Sajonia, con quien tuvo 6 hijos en común. Tras ser reconocido como rey de Suecia, Juan intentó establecer lazos amistosos con los reinos de Dinamarca y Suecia. También intentó conquistar distintos estados alemanes, pero sus fracasos militares ocasionaron que el pueblo sueco se levantase en su contra, al considerarle como un rey débil, y acabaría siendo destronado en el año 1501, siendo de nuevo entregada la gobernación de Suecia al regente Sten Sture el Viejo. Tras abandonar el trono sueco, Juan consiguió sofocar los levantamientos que también se vivieron en Noruega y tuvo que hacer frente a los conflictos que fueron surgiendo con la Liga Hanseática,
que estaba formada por distintos estados y comerciantes alemanes. Juan continuaría reinando en Noruega y en Dinamarca hasta que falleció el 20 de febrero de 1513 a los 58 años de edad en el castillo Talborgus, en la ciudad Talborg, en Dinamarca. Su reinado como rey de Suecia duró 4 años y sus restos mortales descansan en la catedral de San Canuto de Odense, en Dinamarca. Cristian de Oldenburgo nació el 1 de julio de 1481 en el castillo de Nyborg, en Dinamarca. Fue hijo del rey Juan I de Dinamarca, también conocido como Juan II de Suecia, y de la esposa de este, la reina Cristina de Sajonia. Cristian se convirtió en rey de Noruega y de Dinamarca en el año 1513, tras la muerte de su padre Juan, aunque para entonces ya había obtenido una gran experiencia tanto como gobernante y militar. En el año 1517 estalló una guerra civil en Suecia entre el nuevo regente Sten Sture el Joven y el arzobispo de Uppsala, Gustav Trolle, ya que este último quería que Suecia volviese a formar parte de la Unión de Kalmar. Cristian aprovecharía tal guerra civil para hacerse con el trono sueco, llegando a derrotar al regente Sten Sture el Joven durante la batalla de Bogesund, donde dicho regente acabaría siendo herido de muerte. Tras la derrota del regente, Cristian atacó la ciudad de Estocolmo, que estaba siendo defendida por la viuda de dicho regente, Cristina Gyllenhammar, consiguiendo capturar la ciudad en el año 1520, siendo así reconocido como rey de Suecia por una parte de la nobleza y del clero sueco, pasando a ser conocido como Cristian II de Suecia. Este monarca se casó con la reina Isabel de Austria, llegando a tener con ella 6 hijos en común, pero es realmente recordado por mantener una trágica historia de amor con una mujer llamada Dyveke. Nada más sentarse en el trono sueco, Cristian ordenó asesinar a todos los rebeldes y opositores que hubiese en cualquier parte del reino de Suecia, siendo asesinadas más de 600 personas, desde hombres, mujeres, ancianos y niños. Es por ello que Cristian es recordado por ser un hombre cruel, siendo apodado como el tirano. Finalmente, el pueblo sueco se levantó contra el nuevo monarca y acabaría siendo apartado del trono en el año 1521. Cristian sería un rey muy impopular y tendría muchos opositores. Por ello, acabaría siendo apartado también de los tronos de Noruega y de Dinamarca en el año 1523. Y pese a librar una serie de conflictos contra sus opositores y rivales, él acabaría pasando sus días recluido en distintos castillos, hasta que finalmente falleció el 25 de enero de 1559, a los 77 años de edad, en el castillo de Kalundborg, en Dinamarca. Su reinado como rey de Suecia duró 9 meses. Su sucesor fue el rey Gustavo I, y sus restos mortales descansan en la catedral de San Canuto de Odense, en Dinamarca. Gustavo de la dinastía Vasa nació el 12 de mayo de 1496 en la casa señorial conocida como la Granja de Lindholmen, en el condado de Estocolmo, en Suecia. Fue hijo del caballero Erik Johansson Vasa y de la esposa de este, la noble Cecilia Mansdotter. Su padre sería uno de los miembros del consejo del regente Sten Sture el Joven, y Gustavo estuvo desde muy joven involucrado en la política sueca, formando así parte del partido que estaba en contra de la Unión de Kalmar
y que buscaba una Suecia independiente. Gustavo participaría en distintos conflictos y levantamientos en contra del rey Cristian II de Suecia. Incluso llegaría a ser encarcelado junto a otros tantos rebeldes en Dinamarca, además de perder a distintos familiares suyos en las distintas purgas que llevaría a cabo dicho monarca contra sus opositores y rivales. Gustavo logró salvar la vida al esconderse en la provincia de Dalecarlia, donde acabaría siendo reconocido como gobernante tanto de dicha provincia como de otras vecinas. Tras el derrocamiento del rey Cristian II, Gustavo sería nombrado como regente de Suecia por las distintas provincias que le apoyaban, y poco a poco se iría adueñando de toda Suecia, hasta que finalmente entró en la ciudad de Estocolmo en el año 1523, siendo reconocido como rey bajo el nombre de Gustavo I. El monarca se casó en 3 ocasiones. En primeras nupcias se casó con la reina Catalina de Sajonia-Lauenburgo, con quien tuvo un único hijo. En segundas nupcias se casó con la reina Margarita Eriksdotter, teniendo junto a esta 10 hijos más, y en terceras nupcias se casó con la reina Catalina Stenbock, pero de este matrimonio no nacieron hijos. Durante su reinado se empezó a introducir el luteranismo en Suecia, sin unas creencias religiosas apoyadas por el propio monarca. También participó en distintos conflictos, uniéndose a la guerra civil que estalló en Dinamarca, además de enfrentarse contra Rusia para establecer la frontera finlandesas, aparte de tener que lidiar con una serie de levantamientos por parte de los campesinos suecos en contra del rey, siendo reprimidas de una manera un tanto sangrienta. Gustavo estableció que la corona sueca tenía que ser heredada de padres a hijos, sin tener que ser elegidos los posteriores monarcas por el pueblo sueco, además de que durante su reinado Suecia quedó muy atrasada culturalmente comparada con el resto de Europa. El monarca acabaría falleciendo el 29 de septiembre de 1560, a los 64 años de edad, a causa de la disentería o del tifus en el castillo de Estocolmo, en Suecia. Su reinado duró 37 años. Su sucesor fue su hijo, el rey Erico XIV, y sus restos mortales descansan en la catedral de Uppsala, en Suecia. Erico Vasa nació el 13 de diciembre de 1533 en el castillo de Estocolmo, en Suecia. Fue hijo del rey Gustavo I de Suecia y de la primera esposa de este, la reina Catalina de Sajonia-Lauenburgo. Erico pronto sería apodado como el rey elegido o el rey hereditario, debido a que su padre estableció que el trono sueco tendría que pasar de padres a hijos, en vez de que el nuevo monarca fuese elegido por el pueblo. Es así como Erico, al ser su hijo mayor, sería el heredero al trono. En el año 1560 falleció su padre, el rey Gustavo, así que Erico fue nombrado como el nuevo rey de Suecia bajo el nombre de Erico XIV. El nuevo monarca pronto se vería envuelto en una serie de conflictos, llegando a mantener ciertos enfrentamientos contra la nobleza sueca y contra su propio medio hermano, el príncipe Juan, quien era duque de Finlandia y quería extender sus dominios, chocando así con los intereses de la corona sueca. El monarca se casó con la reina Karin Mansdotter, con quien llegaría a tener 2 hijos en común. Durante su reinado, Erico intentó extender sus dominios, mostrándose interesado en conquistar las distintas regiones del mar Báltico y Estonia. También libró distintos conflictos con otros reinos,
como por ejemplo la Guerra de Livonia, enfrentándose así contra Rusia y el Reino de Livonia, o la Guerra Nórdica de los 7 años, donde se enfrentó contra Polonia, Dinamarca y Noruega. Según fueron pasando los años, Erico empezó a mostrar cierta inestabilidad mental, mostrándose muy hostil hacia algunos miembros de su familia, miembros del gobierno y de la nobleza sueca. Es más, el monarca llegó a apuñalar con sus propias manos al diplomático Nils Svatensson Sture. Erico se volvería un rey muy impopular por sus actos y estaría rodeado de todo tipo de conspiraciones. Por esta razón, acabaría siendo derrocado en el año 1565 y sería encarcelado en el castillo Doberhus, donde acabaría falleciendo tras ser supuestamente envenenado el 26 de febrero de 1577 a los 43 años de edad. Su reinado duró 7 años. Su sucesor fue su hermano, el rey Juan III, y sus restos mortales descansan en la Catedral de Västerås, en Suecia. Juan Vasa nació el 23 de diciembre de 1537 en el castillo de Stegiborgi, en la localidad de Söderköping, en Suecia. Fue hijo del rey Gustavo I de Suecia y de la segunda esposa de este, la reina Margarita Eriksdotter. Al tener un medio hermano mayor, a Juan se le fue entregado el ducado de Finlandia y se convertiría en uno de los nobles más poderosos de Suecia. En el año 1560 falleció su padre, así que su medio hermano, Erico, se convirtió en rey bajo el nombre de Erico XIV. Es entonces cuando surgieron una serie de conflictos entre ambos hermanos, debido a que Juan quería extender su ducado, chocando así con los intereses de la corona sueca, además de que Juan salió con Polonia, un reino que por aquel entonces estaba librando una serie de conflictos contra Suecia. Los conflictos entre hermanos se alargaron por algunos años. Incluso Juan llegaría a ser encarcelado por orden de su hermano el rey, el cual cada día estaba más afectado por su inestabilidad mental. En el año 1568, su hermano, el rey Erico XIV, acabaría siendo derrocado y encarcelado. Así que Juan fue elegido por la nobleza y por el ejército sueco como el nuevo rey de Suecia, bajo el nombre de Juan III. Tras su llegada al trono, Juan seguiría viendo a su hermano como una amenaza, así que supuestamente ordenó que fuese envenenado, además de que envió al hijo de este, el príncipe Gustavo, a Polonia, alejando así a su sobrino del trono sueco. El monarca se casó en 2 ocasiones. Su primera esposa fue la reina Catalina Jagellon, con quien tuvo 3 hijos en común, y en segundas nupcias se casó con la reina Gunilla Johansdotter, con quien tendría un hijo más. Juan fue un rey católico en una Suecia donde ya había un buen número de protestantes, pero sus creencias religiosas ocasionaron que se volviese un tanto impopular entre la nobleza sueca. El monarca finalizó con algunas de las guerras que había iniciado su fallecido hermano, el rey Erico XIV, pero continuaría librando una serie de enfrentamientos contra Rusia por el control de Estonia. También sería un monarca que dejó una gran huella arquitectónica dentro de sus dominios, ordenando construir grandes iglesias y catedrales, además de reformar y modernizar distintos castillos. Juan acabaría falleciendo el 17 de noviembre de 1592 a los 55 años de edad en la ciudad de Estocolmo. Su reinado duró 24 años. Su sucesor fue su hijo el rey Segismundo, y sus restos mortales descansan en la Catedral de Uppsala, en Suecia.
Segismundo Vasa nació el 20 de junio de 1566 en el castillo de Gripsholm, en la localidad de Mariefred, en Suecia. Fue hijo del rey Juan III de Suecia y de la primera esposa de este, la reina Catalina Jagellon. Segismundo llegaría al mundo en medio de los conflictos que libró su padre Juan contra el medio hermano de este, el rey Erico XIV. En el año 1568, su tío, el rey Erico, fue derrocado y su padre Juan se convirtió en el nuevo rey de Suecia bajo el nombre de Juan III. Por esta razón, Segismundo sería reconocido como el nuevo heredero de la corona sueca. Al ser hijo de una princesa polaca, él acabaría siendo elegido como rey de Polonia y gran duque de Lituania en el año 1587, tras el fallecimiento de su tío político, el rey Esteban I de Polonia. Unos años después, en 1592, también falleció su padre, el rey Juan III, así que Segismundo se convirtió en el nuevo rey de Suecia. La llegada del nuevo monarca al trono sueco causaría una gran expectación, debido a que él era un ferviente católico en un reino prácticamente dominado por protestantes. Así que ante esta situación reconoció la libertad de culto dentro de Suecia y acabaría reconociendo el luteranismo como la religión oficial del reino. El monarca se casó en 2 ocasiones. Su primera esposa fue la reina Ana de Habsburgo, con quien tuvo 5 hijos en común, y en segundas nupcias se casó con la hermana de su difunta esposa, la reina Constanza de Habsburgo, teniendo junto a esta 7 hijos más. Ante el miedo de que la Iglesia católica volviese a dominar el reino de Suecia, se vivieron algunos levantamientos y conflictos contra el nuevo rey, siendo Segismundo derrotado durante la batalla de Stangebro por su propio tío, el duque Carlos Vasa, siendo así derrocado en el año 1599. Tras perder el trono sueco, Segismundo seguiría desempeñando su papel como rey de Polonia y gran duque de Lituania, hasta que falleció el 30 de abril de 1632, a los 65 años de edad, en el Castillo Real de Varsovia, en Polonia. Su reinado como rey de Suecia duró 6 años. Su sucesor fue su tío, el rey Carlos IX, y sus restos mortales descansan en la Catedral de Wawel, en Cracovia, en Polonia. Carlos Vasa nació el 4 de octubre de 1550 en el castillo de Estocolmo, en Suecia. Fue hijo del rey Gustavo I de Suecia y de la segunda esposa de este, la reina Margarita Eriksdotter. Al tener varios hermanos mayores, Carlos recibió el ducado de Södermanland, además de controlar distintas provincias suecas. Carlos sería un reconocido militar y gracias a su labor en el campo de batalla, su medio hermano, el rey Erico XIV, acabaría siendo derrocado, siendo el trono sueco ocupado por su otro hermano, el rey Juan III. Durante el reinado de su hermano Juan, Carlos se volvió uno de los nobles más poderosos de Suecia, llegando a gobernar dentro de su ducado como si fuese un rey. En el año 1592 falleció su hermano, el rey Juan III, así que la corona sueca sería heredada por el hijo de este, el rey Segismundo. Pero dicho monarca era un ferviente católico, algo que provocó una serie de conflictos contra el nuevo rey. Es más, surgieron una serie de tensiones entre tío y sobrino, provocando así una guerra civil que acabaría ocasionando el derrocamiento de su sobrino el rey en el año 1599.
Tras la caída del rey Segismundo, Carlos se declaró a sí mismo como jefe supremo y regente de Suecia, asumiendo así el poder completo del reino. Finalmente, en el año 1604, el Parlamento reconoció oficialmente a Carlos como el nuevo rey de Suecia, bajo el nombre de Carlos IX. El monarca se casó en 2 ocasiones. Su primera esposa fue la duquesa María del Palatinado, con quien tendría 6 hijos en común, y en segundas nupcias se casó con la reina Cristina de Holstein-Gottorp, teniendo junto a esta 4 hijos más. Carlos estableció el absolutismo en Suecia, además de ser un gran opositor de la Contrarreforma católica. También libró una serie de conflictos contra Rusia y Dinamarca, aparte de mantener durante muchos años una gran rivalidad con su sobrino, el rey Segismundo III de Polonia, enfrentándose así durante unos cuantos años Polonia y Suecia. Carlos acabaría falleciendo el 30 de octubre de 1611 a los 61 años de edad en el castillo de Nyköping, en Suecia. Su reinado duró 7 años. Su sucesor fue su hijo el rey Gustavo II Adolfo, y sus restos mortales descansan en la catedral de Strängnäs, en Suecia. Gustavo Adolfo Vasa nació el 19 de diciembre de 1594 en el castillo de Estocolmo, en Suecia. Fue hijo del rey Carlos IX de Suecia y de la segunda esposa de este, la reina Cristina de Holstein-Gottorp. Gustavo Adolfo recibió una educación militar y creció en medio de los conflictos que estaba librando la corona sueca contra Polonia, además de pertenecer a una familia que era una gran defensora del protestantismo. En el año 1611 falleció su padre, pero él no sería nombrado como el nuevo rey de Suecia de forma inmediata, sino que antes le ofrecieron la corona sueca a su primo, el príncipe Gustavo de Östergötland, quien era hijo del fallecido rey Juan III de Suecia. Pero como su primo rechazó la corona sueca, Gustavo Adolfo fue nombrado como el nuevo rey de Suecia, bajo el nombre de Gustavo II Adolfo. El nuevo monarca heredó un reino consumido por los conflictos, por problemas internos y las crisis económicas, además de que se encontró con 3 frentes abiertos, ya que Suecia estaba librando una serie de enfrentamientos contra Rusia, Polonia y Dinamarca. El monarca se casó con la reina María Leonor de Brandeburgo, con quien tuvo 2 hijas en común, además de mantener un sonado romance una mujer llamada Margarita Slotz, con quien tuvo un hijo llamado Gustavo de Vasaborg. Durante su reinado, Gustavo Adolfo llevaría a cabo una serie de reformas judiciales y militares. También fomentó la explotación de los recursos naturales, como por ejemplo la minería, aparte de fomentar el comercio, fundar nuevas ciudades e interesarse por la educación, floreciendo así la cultura en Suecia. El monarca también destacó en las actividades militares, logrando establecer la paz con Rusia y Dinamarca, aunque seguiría librando una serie de conflictos contra Polonia, además de enfrentarse contra el Sacro Imperio Romano Germánico, llegando a participar en la Guerra de los 30 años. Pero Gustavo Adolfo acabaría encontrando la muerte durante la batalla de Lützen, el 16 de noviembre de 1632, a los 37 años de edad. Su reinado duró 21 años. Su sucesor fue su hija la reina Cristina, y sus restos mortales descansan en la iglesia de Riddarholmen, en Suecia. Cristina Vasa
nació el 8 de diciembre de 1626 en el castillo de las Tres Coronas, en Estocolmo, en Suecia. Fue hija del rey Gustavo II Adolfo de Suecia y de la esposa de este, la reina María Leonor de Brandeburgo. Su hermana mayor, la princesa Cristina Augusta, falleció tempranamente. Por esta razón, Cristina sería la única hija que tuvieron dichos monarcas. Al no tener hermanos varones, la niña sería criada y educada como si fuese un varón, además de que recibe una exquisita educación, convirtiéndose en una de las mujeres más inteligentes y cultas de su tiempo. En el año 1632, su padre, el rey Gustavo II Adolfo, falleció durante la batalla de Lützen, así que Cristina se convirtió en la nueva reina de Suecia cuando tan solo tenía 6 años de edad. Por esta razón se estableció una regencia durante su minoría de edad. Cuando Cristina cumplió los 18 años de edad, ella asumió las riendas de la gobernación y demostraría ser una buena administradora, además de tener muchos conocimientos sobre leyes. También se interesó por extender la cultura por un reino que está muy afectado por los conflictos religiosos. En el año 1648 se firmó la Paz de Westfalia, donde se pondría fin a la Guerra de los 30 años. Para entonces Suecia ya se había convertido en una gran potencia europea, gracias al buen reinado de su fallecido padre, el rey Gustavo II Adolfo. Pero con la firma de dicha paz, Suecia recibiría una serie de territorios, convirtiéndose así en un imperio. La monarca no se llegaría a casar ni tuvo descendencia. Es más, se dice que ella era homosexual, comportándose y vistiéndose normalmente como un hombre. Incluso se dice que llegó a mantener una relación amorosa con una mujer llamada Eva Sparre. Ante la presión que sufrió la reina para contraer un matrimonio, Cristina decidió finalmente abdicar, ya que se negaba a casarse y prefería llevar una vida donde no tuviese que dar continuamente explicaciones por sus acciones. Así que abdicó en el año 1654 en favor de su primo, el rey Carlos X Gustavo. Tras abandonar el trono sueco, Cristina se dedicó a viajar por Europa y abrazó el catolicismo. También seguiría muy unida al mundo de la cultura, llegando a entablar importantes amistades con grandes pensadores y artistas de la época, además de convertirse en una gran mecenas. Cristina acabaría falleciendo el 19 de abril de 1689, a los 62 años de edad, en la ciudad de Roma. Su reinado duró 21 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro de Roma, en la ciudad del Vaticano, en Italia.